Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean a este programa del Colegio de Pedagogos. Esto también es educar y con el gusto, como siempre, como en cada programa, de estar compartiendo cabina y micrófonos con mi compañera Gaby Evers. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo están todos en esta tarde calurosa? Pero Otra bueno, vez. quizá lo pueden estar escuchando de día, de noche, Así en es. otra latitud, en invierno, en verano, primavera. en cualquier momento. Esto es lo interesante de estar hoy aquí en Radio Empresarial Querétaro, la grandeza de las mujeres mexicanas y el programa Esto también es educar. Así es, pero bueno, como siempre, el día de hoy, Gaby, vamos a presentar a una organización, a una asociación civil, y en este caso, que se dedica a una actividad súper importante, pero que también, ese es como el interés de este programa, que también está directamente ligada con la educación. Así es, y es súper interesante este programa, igual que todos los demás, pero de repente hacer esto que hemos querido venir mostrando, ¿no? Como la educación no solamente es el aula, ¿no? No solamente es la escuela, sino esto también es educar y a partir de el teatro. Así es, ¿No? vamos a hablar de una Vamos asociación a ver. dedicada al teatro. Y hablando un poquito de esto, Gaby, pues nada más comentarle a nuestro auditorio que el día 30 de abril, hace algunos días, gracias a una invitación de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, precisamente tuvimos una participación en un evento de que celebraba el Día del Niño aquí en la ciudad de Querétaro, en una colonia, en un asentamiento que se llama Las Margaritas, y bueno, pues ahí como colegio, a través del programa Implícate, pues pasamos un rato muy divertido con niñas y niños de este lugar. Así es, la verdad es que pasamos una tarde fabulosa en donde estuvimos conviviendo con niños desde los 3 años, 4 años, hasta 12, Pequeñitos y unas 14 años. pirinolitas de 3 años ahí estaban, sí. Y bueno, ¿no? El punto era festejar con ellos el día que les conmemoran y pasar todos un momento pues agradable de convivencia a través del juego, pues esto, ¿no? Llevar esta parte de pues la sana convivencia, ¿no? La sana convivencia sí, porque bueno, en primer lugar, pues sí, el espacio era breve, no nos conocíamos con los niños y niñas, pero lo interesante fue cómo a través del juego también, aunque no era el propósito inmediato o directo, digamos, el tipo de juegos que hicimos, pues también de alguna manera a los niños les permite irse descubriendo, ¿no? ¿Te acuerdas que hablábamos el programa pasado de las habilidades para la vida y que hay que nombrarlas y cuando logras nombrarlas, pues ya es que estás como posicionado de esto? El juego con estos chiquitines desde 3, o sea, de entrada les permitió eso, ¿no? O sea, descubrirse a sí mismos, saberse capaces de algo, ¿no? De que sí podían cumplir un reto, de que podían ahí hacer equipo, porque incluso muchos de estos niños entre ellos no tienen como mucho vínculo, ¿no? Pero lo interesante y lo fascinante de esto es que el juego por sí mismo une, ¿sí? El juego articula y el juego permite eso, ¿no? Sumar destrezas, sumar habilidades y conseguir como fines comunes, ¿no? Que fue como lo que se presentó en cada uno de los grupos que estuvieron participando. Sí, y de ahí pues justamente destacar esta parte, ¿no? Del juego como un recurso para el aprendizaje, como un recurso en esta cuestión de realizar una educación integral, ¿no? Entonces, la verdad es que yo ese día les comparto, la verdad tenía muchísima felicidad reencontrar esta característica de los niños en donde se manejan con tanta libertad,
libres de prejuicio, libres de condición, en donde solamente es juego, hago este enlace con los otros niños con los que estoy y paso este momento, vivo este momento con esta frescura y ese disfrute, ¿no? La verdad es que para mí siempre regresar como a la base, ¿no? Nos ayuda pues a refrescarnos en nosotros mismos y en estas actividades aprender de forma integral, ¿no? Tener la oportunidad de estar también con los jóvenes ex Implícates y ver esta vocación que ellos tienen de servicio hacia los demás, esta vocación que tienen pues de lo que ellos saben transmitirlo y de disfrutar también este momento, ¿no? Siendo generadores de esto que ellos han aprendido, ¿no? Son promotores educativos al final del día y también libres, ¿no? O sea, es también ese momento en donde me quito mi traje de estudiante o de esto y solamente me pongo el traje de disfrutar, ¿no? Sí, o sea, eso fue como el común denominador, ¿no? El estar ahí y el ser. O sea, fluyó porque cada quien como que estuvo en esta dinámica. Y también pasa algo bien interesante, Gaby. Yo no me acuerdo si lo platiqué contigo después o no, pero en esta localidad, en esta comunidad, pues hay un grupo voluntario que ya viene haciendo su trabajo desde tiempo atrás. Y me llamó mucho la atención, ¿no? Que una de ellas me decía, es que lograron algo que a nosotros nos ha costado muchísimo trabajo, ¿no? Que los niños se ordenen, que los niños se articulen, que los niños sigan alguna indicación, alguna instrucción. Pero quiero resaltar que esto no es por una imposición, no sucedió por la imposición del adulto, ¿no? Que es lo que regularmente pudiéramos pensar, ¿no? Es que se lo pidió no, el juego, o sea, el interés en el juego, el interés por divertirse, el interés por esto, ¿no? Por cumplir esos retos que se planteaban en cada una de nuestras estaciones, logró eso, ¿no? Logra articular a un grupo, ¿no? Logra unificarlo, logra ordenarlo, ¿no? Y ellos mismos van poniendo sus reglas y sus formas de funcionar y de encontrar, pues, cada vez, en cada ejercicio, pues, esas mejores formas de funcionar y de trascender hacia el fin o a la tarea que tenían que cumplir, ¿no? Entonces, eso es lo importante de educar jugando, eso es lo importante de tener el juego o los juegos como este vehículo primordial para lograr ese y muchísimos propósitos. Claro, y finalmente esta parte que siempre hemos dicho, ¿no? La educación no tiene que ser aburrida. La educación no nada más es como per se, a lo mejor hace muchos años nos la han enseñado y en donde pues no hay espacio ni siquiera a veces para que uno pueda pensar, para que uno pueda opinar, para que uno pueda hacer, ¿no? Esta forma hoy, ¿no? que hemos venido desarrollando y que con cada actividad que plasmamos y que les queremos compartir esa importancia y por eso hacemos y tenemos estos invitados en relación a sí la música y por ejemplo la música y la paz que tendrían que ver hoy el teatro, el circo, los juegos que también nos presentaron zurdos lúdicos y todas estas personas que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta hora del programa, pues es justamente para eso, para que vean que podemos diversificar la educación y que una de las bases o ejes principales de la educación como recurso, pues puede ser el juego, ¿no? Y esto nos lleva pues a una manifestación integral de la persona, ¿no? En donde conjuntan sus emociones, en donde conjunta su saber o su conocimiento, en donde conjuntan pues sus diferencias, que también esta parte de hacer una educación que humanice, ¿no? No una educación en donde memorices, sino hacer una verdadera educación que esté generando humanos justo que vaya y que construya personas, ¿no? Exacto. O sea, que sume a esta construcción de las personas mismas, ¿no? Y sí, efectivamente puede ser con adultos. Todo esto lo estamos comentando porque también hoy queremos hacerles una invitación.
hemos venido platicando como de varios programas, secciones que tenemos en el colegio. Ya habíamos comentado un poco de una de ellas, que es un proyecto que se llama Circo, Maroma y Teatro, que tiene dos vertientes. Ahorita vamos a ver la primera porque justo está diseñada para esto, ¿no? O sea, ahorita que hablas del juego, Gaby, pues sí, pero no son, o sea, son juegos, pero no son juegos de ocurrencia, no es así como, "Ay, pues yo creo que estaría padre". Tienen un fundamento, todo lo que aquí han expuesto nuestros invitados incluso tienen un fundamento, tienen un porqué y un para qué. No es, o sea, sí es la diversión, pero la diversión es parte de, ¿no? O sea, el objetivo es otro, ¿no? O sea, es más hacia la persona, no solo a pasar un buen rato, ¿no? Sino a aprender, sino a construir. Entonces, este proyecto Circo, Maroma y Teatro, vamos a presentarlo muy pronto, Gaby. Vamos a tener como una muestra de este proyecto, que está conformado, bueno, pues por tres, digamos, como disciplinas distintas, ¿no? Por tres acciones distintas y en este caso, pues por tres saberes distintos, ¿no? La parte de circo que ya presentamos, que es, pues todo este trabajo con niñas y niños de su cuerpo, del manejo de su motricidad, de un trabajo neuronal que se hace con estimulación, pero es a través del circo social. Es decir, otra vez encontramos esto, ¿no? O sea, propósitos muy específicos con un fundamento, pero logrados a través de actividades lúdicas, a través de actividades muy divertidas, ¿no? Y entonces ahí van a estar los niños a través del malabar y del equilibrio y de pues, todo el abanico de acciones que ofrece el circo social, teniendo un espacio donde puedan trabajar toda esta parte. Sí, y la otra parte que conjunta esto, pues es el teatro, ¿no? Así vamos a ver en estas jornadas o en estas sesiones una parte, como tú bien dices, el circo, otra parte que será el teatro, en donde pues ellos puedan, los niños que van a estar viviendo estas sesiones, puedan también expresarse a través de, pues esto, ¿no? De su expresión corporal, a través de estas escenificaciones que se van a realizar y estos ejercicios que van justamente dirigidos para ellos y que quiero mencionar que estas actividades pues vienen dirigidas o vienen facilitadas desde expertos, ¿no? Pues no es a mí, Gaby, se me ocurre que el teatro viene así, ¿no? Porque le haces mucho al teatro, tú vas a ser la responsable del teatro. Contamos realmente con profesionales de cada una de estas disciplinas. Entonces, en este sentido, pues aunque pareciera corto el tiempo, que es una cosa que hemos venido insistiendo mucho, no importa si estamos en 2 horas o en 3 horas o 4 horas, al final siempre se queda la semilla, ¿no? Y lo que vemos en este caso que vamos a ver de circo, de teatro y de maroma, pues se va a quedar para la formación, ¿no? De las niñas y de los niños. Así es, entonces es una mezcla, es un mix bastante interesante que a sus hijas e hijos pues les será, estoy seguro que les será de mucha utilidad para este fin, ¿no? Para construir a la persona, ¿sí? Para construir a las personas que son sus hijos, para seguir abonándole a esto, donde sí, no solamente van a pasar un rato divertido, ¿no? O sea, para eso a lo mejor hay otras actividades, como decías el otro día, ¿no? Pero aquí son estas actividades fundadas donde pues tus hijas e hijos van a poder atravesar por todas estas pistas, digamos, la pista del circo, la pista de la maroma, la pista del teatro. Y te digo, no solamente divertirse, sino tu hijo va a desarrollar habilidades para la vida, va a empezar a identificar lo que son las habilidades para la vida y cómo usarlas en algo tan simple, ¿no? Como es el juego y la resolución de un reto con otros chicos y chicas de su edad, ¿no? Va a poder empezar a conocer su cuerpo, a identificar cómo funciona, a movilizarlo, a poder a través del teatro, por ejemplo, y todas estas artes escénicas, cómo a poder expresarse frente a un público, transmitir una emoción, se trabaja obviamente la memoria, entonces es un conjunto de acciones muy completas, muy productivas, que aunque sea, como dices, ¿no? Una experiencia de un solo día, la trascendencia que va a tener, el punch, el impacto que va a tener en ese momento, pues obviamente los niños van a decir, pues wow, esto está fabuloso, ¿no? Y por eso, bueno, pues ya cada una de estas partes tenemos actividades complementarias, ¿no? Circo, maroma y teatro es este ejercicio donde nos juntamos 3 actores
tres actores sociales que realizamos muy bien estas actividades, cada uno por su cuenta, las estamos conjuntando y tejiendo para este fin, pero no es lo único que como entes estamos ofreciendo para niñas y niños, ¿no? Seguramente muchos de los que viven esa experiencia pues podrán sumarse a otras secciones y a otros proyectos de más largo alcance que tanto Circo Social como el colegio, como esta parte de teatro, pueden ofrecerle a los niños, ¿no? O sea, como pasamos o nos pasó a muchos en la vida, ¿no? Que participamos en algo y dijimos, o sea, esto yo lo quiero para mí, ¿sí? Claro. O sea, puede ser deporte, puede ser arte, o sea, todos, incluso nuestra invitada ahorita nos lo va a platicar, todos tuvimos un acto fundante, ¿no? Así como que algo que dijo, esto es lo que quiero para mí, ¿no? Como proyecto de vida, como actividad deportiva, como disfrute, lo que sea, pero hasta que lo pruebas dices, quiero más, ¿sí? Quiero más de esto. Claro, y pues bueno, próximamente les estaremos compartiendo cuándo vamos a hacer esa sesión que va a ser como muestra para que se acerquen y puedan participar de ella y ya en esta viviéndolo. Siempre yo digo que tomar las decisiones, las mejores decisiones las tomas una vez que vives la experiencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa sesión muestra, por llamarla de alguna manera, y con ello vamos a dar arranque a estas sesiones que serán cada 8 días y que pueden participar siempre porque van a venir siendo diferentes, ¿no? Y es itinerante, o sea, no necesariamente hay que ir a una sede, ¿no? Eso lo platicamos alguna vez. Si en el lugar donde vives hay un área común donde puedan converger niños y niñas, ahí podemos llevar circo, maroma, teatro, ¿no? Si en una escuela podemos hacer como este arreglo, esta negociación para que sea la sede de estas actividades, en esa escuela se puede hacer todavía con mucho más capacidad esta actividad de circo, maroma y teatro, ¿no? Así que próximamente en tu ciudad, decían antes. Sí, así será. Y pues bueno, ahora me gustaría pues dar paso a esto. Es que ya estoy como muy ansiosa de platicar con nuestra invitada y que nos cuente sobre el teatro. Entonces, me gustaría dar paso antes de hacer la presentación ya oficial, mediante un video que ella nos ha compartido, que nos va a hablar acerca de su compañía y bueno, pues de ella dentro de su desarrollo. De la persona que está detrás de este proyecto. Claro. Muy bien. Entonces, si podemos ir al video, por favor.
Muy bien, pues invitadazos esta tarde, Gaby. Sabandijas de Palacio AC, grupo de teatro independiente. Hay mucho que decir, nos pasaríamos todo el programa platicándoles toda la trayectoria, ¿no? Pero preferimos que sea de la misma voz de nuestra invitada. Y nosotros solamente comentarles, ¿no? Que esta compañía de teatro independiente, Sabandijas de Palacio AC, se funda en la ciudad de Santiago de Querétaro en el año 2004, o sea, ya casi 17 años. Originalmente con el nombre de Pasaje al Acto Teatro, que en 2006 fue sustituido por la actual denominación. Entre el 2009 y el 2012 opera en un espacio sede, el Palacio de las Sabandijas, ubicado en Querétaro. Desde el año de su fundación hasta la fecha ha creado 31 montajes escénicos, 20 de ellos escritos por nuestra invitada, Mariana Arta Sánchez, para los miembros de la compañía. Sí. Eso es Sabandijas de Palacio. Bien lo dijiste hace un momento, es una invitadaza. Tenemos hoy el privilegio de que nos acompañe Mariana Arta Sánchez.
Ella nació en la Ciudad de México, inició sus estudios de actuación a los 13 años de edad en el Centro de Arte Dramático AC, cursó 2 carreras en la UNAM, actuación y lengua y literatura hispánicas. Pues creó la compañía de Sabandijas de Palacio, ha obtenido menciones honoríficas en algunas de sus obras, ha sido reconocida y galardonada con el Premio de Bellas Artes. Actualmente participa también como está en el Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, y bueno, yo puedo leerles toda su semblanza, pero me gustaría mucho escucharla más bien desde ella, y sé que con esta parte en donde nos pueda contar mejor a que lo vayamos leyendo, quién es Mariana Arta Sánchez. Hola, bienvenida, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Qué difícil pregunta, ¿no? Justamente esto de quién es uno. Es una de las preguntas que creo que nunca nadie podrá resolver. Y bueno, esto lo ligo justamente con la profesión teatral, porque la maravilla del teatro es que permite el autoconocimiento a través de la ficción. O sea, es decir, nunca vamos a llegar a la verdad profunda de lo que somos, ¿no? Cada uno de nosotros, a nivel completamente individual y tampoco en lo social, y tenemos algunos atisbos, obviamente, y la maravilla de la ficción es que nos permite realmente ver muchas cosas que no podríamos ver de ninguna otra manera, ¿no? Se sabe desde siempre, y los griegos lo sabían perfectamente bien, con esta imagen, por ejemplo, mítica de la medusa, ¿no? Que Perseo, como sabemos, para poderle cortar la cabeza necesitó un escudo, ¿no? Y gracias a eso evitó el horror y pudo acabar con el monstruo, ¿no? Independientemente de que ahorita se está recuperando la imagen de Medusa de una manera feminista, lo cual me parece perfecto, pero digamos que en la parte interesante del mito que nos revela qué es el arte es el espejo el escudo de Perseo que nos permite ver las cosas sin que nos horroricen, es decir, nos permite vernos a nosotros mismos. Entonces esto tiene que ver muchísimo con la educación, incluso con la raíz etimológica, ¿no? Porque educar es sacar primero, que ese es el prefijo, que es ex, y educare, que es conducir. Entonces saco de mí, o sea, es decir, el maestro no va a meterme conocimientos como si yo fuera un saco vacío que no tiene nada, no, al contrario, es quién soy yo, lo pongo enfrente y entonces lo conduzco. Lo que el maestro hace es conducir aquello que somos, no tratar de convertirnos en alguien que no somos, ¿no? Entonces uno va descubriéndose en el proceso educativo y obviamente en el proceso teatral, ¿no? Entonces el teatro es maestro de vida y tabla de salvación. Para quienes no se encuentran de pronto en la vida, en el teatro hay una especie de rompimiento del tiempo en el que uno no se ve justamente, como ustedes mencionaban, coartado por prejuicios, por qué tenemos que hacer, por a dónde tenemos que ir, y de pronto nos salimos del tiempo, nos convertimos en otro, y por convertirnos en otro nos encontramos a nosotros mismos. Entonces, es muy lindo, realmente es una profesión que, bueno, ¿qué les puedo decir? Me dedico a ella y la amo profundamente, y siempre voy a decir que es lo mejor que existe en el mundo. Pero yo creo que ya sé que sean personas que no se dediquen profesionalmente al teatro, como aquellos que se quieran acercar de manera pues lúdica específicamente, creo que vale muchísimo la pena que todo el mundo se acerque como espectadores, como creadores, profesionales, amateur, como un juego nada más para tomar cursos, porque justamente sí se relaciona con lo que también ustedes mencionaban, con el juego y el juego del autoconocimiento, que puede ser un juego peligroso, pero que gracias a la ficción nos permite no convertirnos en piedra con la medusa. Claro, claro que sí. Y bueno, justamente en este sentido, nosotros hemos a lo largo de estos programas que ya hemos venido desarrollando, esta parte de decir, ¿no? Creo que este es por eso cuando nos hacen la invitación a poder tener como
un espacio, ¿no? Donde compartir, decíamos Alejandro y yo, bueno, pues sí, ¿no? Quizá nuestra vida sea para nosotros interesante, pero quizá para las demás personas no lo sea, ¿no? Entonces, desde este espacio del Colegio de Pedagogos, Psicopedagogos y Profesionales de la Educación, en donde siempre hemos dicho que nuestra misión es la educación, pero no la educación que conocemos como educación, sino es esto, ¿no? Salir de ese molde en donde se nos ha metido y ver cómo podemos, lo que decíamos hace rato, ¿no? Generar pues personas más integrales, ¿no? Con una formación completa de 360 grados, en donde justamente una de las cosas que nosotros realizamos mucho es esta promoción de las habilidades para la vida, ¿no? Y como parte de esto es esta que tú mencionas, el autoconocimiento, ¿no? Si yo me conozco, si yo me identifico, entonces esto me puede llevar hacia mi relación con otra persona y hacia el entorno. Entonces los recursos para poder identificarnos pues son muchísimos, y entre ellos esta cuestión del teatro, ¿no? Y esto que tú nos platicas en este enfoque desde el autoconocimiento, ¿no? Visto pues sí, desde la profesión como tal, hasta como tú dices, ¿no? Como una actividad lúdica, una actividad de acompañamiento, pero que finalmente nos está dando y apasionarnos muchas veces en esta cuestión de poder desarrollar el teatro y desde la libertad, porque hay ciertas disciplinas que ya están prejuiciadas en donde dicen no te dediques a esto porque te vas a morir de hambre. No, es que quien se dedica al teatro, quien se dedica a la música, normalmente viene hacia la cuestión del arte, ¿no? Entonces sí, pero además estudia algo. O sea, como restándole valor a esto, cuando muchas veces el arte es la que nos lleva a sensibilizarnos como personas, ¿no? Entonces, pues me parece muy interesante. Sí, oye, Marta, decíamos también hace rato, Mariana, perdóname, esto, ¿no? O sea, que hay actividades que son detonantes en nuestra vida, ¿no? Y escuchábamos ahorita en la semblanza de Gaby que tú empezaste muy joven, ¿no? O sea, ¿cuál fue ese acto detonante, ¿no? O sea, tenías 13 años cuando empezaste en esta profesión, pero platícanos, ¿cuál fue ese acto detonante? ¿Cómo fue tu encuentro? ¿Y qué fue lo que determinó esa explosión para decir, esto lo quiero para mi vida? Pues afortunadamente tuve una abuela maravillosa que me llevó mucho al teatro. Y pues fue la conjunción de dos cuestiones, ¿no? Mi abuela, una lectora increíble, voraz, una mujer sumamente inteligente, y por otro lado, en mi casa, pues una realidad familiar un tanto difícil con mi madre y demás, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a ver que el teatro te permitía hablar justamente de todas estas cuestiones que no podías, que te causaban pesadillas o te generaban cierto pesar y no tienes espacios realmente para dónde hablarlos, el teatro te da esa posibilidad. Ahorita también mencionaba Gaby esto de que a veces pensamos que nuestras historias no son interesantes. Yo creo realmente, como dice un autor que me gusta mucho, que se llama Pierre Michon, que todas las historias son interesantes, ¿no? Lo que el teatro permite también es encontrar una estructura, ¿no? Porque hay una plena y absoluta libertad, pero te da estructura, te da normas. Y esas normas permiten que entonces uno construya, justamente eso es lo que determina la libertad, ¿no? Porque si a uno le dicen, a ver, sé espontáneo, escribe en una hoja de papel algo bonito, pues no, vas a escribir una porquería que no te va a gustar nada y que no va a servir porque te sientes muy presionado porque tiene que ser o bonito o inteligente o original. Entonces, el teatro justamente, en vez de ponernos a pensar que tenemos que ser originales o listos o mejores que los otros, no, te dice, con tu propia historia, yo te voy a dar estas referencias, en este juego teatral, por ejemplo, te voy a dar unos marcos de referencia y entonces tú vas a crear una historia. Y gracias justo a mi abuela que me llevaba al teatro, yo dije, ay, es que todas estas obras parece que están contando mi historia, ¿no? Parece que estas personas que no me conocen, que están ahí y están contando un cuento que no tiene en apariencia nada que ver, pero parece como que me conocen, ¿no? Como que saben lo que me pesa, lo que me duele, lo que me preocupa. ¡Ay, qué bárbaro!, ¿no? Y entonces se vuelve universal.
porque cuando el artista realmente pone el corazón y su propia historia, esa historia va a ser parecida a la de muchas otras personas. Por eso va a ser interesante, por eso nos vamos a conjuntar todos ahí. Y entonces pues le insistí muchísimo, pues sí, a mi madre, a mi abuela, ¿no? De por favor, quiero hacer teatro. Después de estar insistiendo como un año, dieron con la maravillosa escuela de Héctor Azar, que pues ha sido un personaje muy, muy importante en la cultura nacional y que tiene esta escuela tan importante que fue el Centro de Arte Dramático AC, allá en Coyoacán, y él también estuvo trabajando muy activamente en Puebla, gran dramaturgo, enorme director y gran persona de teatro, que además fomentó muchísimo la creación de infraestructura, cosa muy importante también en la época en la que estuvo más activo, y que además formó parte como de un grupo de gestores del teatro, ¿no? Que sabían la importancia social del teatro y obviamente la importancia educativa, porque por eso fundó esa escuela tan importante. Claro. Y pues ya desde la primera vez que me subí al escenario dije, de aquí soy, ¿no? Esto me da la posibilidad de dejar de ser yo, de por un momento me puedo alejar de todo esto y entonces el tiempo se rompe, dejo de estar en mis propias preocupaciones y puedo empezar a soñar. Y como les decía, a partir de ese sueño encontrarse nuevamente uno mismo reconciliado con lo que uno es. Entonces, se lo debo mucho a mi abuela y bueno, mi madre también que me hizo caso para llevarme a la escuela de teatro. Muy bien. Oye, Mariana, pero también, vamos, decías, ¿no? Es este otro espacio, es otra realidad, pero también hemos visto aquí en tu trayectoria que tú creas historias también, ¿no? O sea, has tenido menciones honoríficas hasta por el texto, ¿no? De las obras que tú has escrito. Platícanos un poquito de esto. ¿Qué tipo de teatro escribes? ¿Dónde se ha presentado? ¿Tú participas en él como directora o como actriz o ambas? ¿Cuál es como esta parte de tu trayectoria? Pues la dramaturgia ha sido fundamental para mí porque justamente me ha permitido explorar toda la creación de esas historias. Entonces me permite generarlas en el papel y después habitarlas. Ya tramposamente, desde que escribo las obras, siempre estoy pensando qué personaje voy a interpretar, ¿verdad? ¿Por Aunque qué no? no sea la compañía la que... Sí, pues eso me permite así de, ahora quiero a ¿no? Aunque no seamos nosotros eventualmente quienes montemos ese texto. Me gusta muchísimo escribir también para otras compañías o monólogos para otros actores. Y pues digamos que los temas que a mí me apasionan son muy variados, pero digamos que hay algunos que son reiterativos, ¿no? En primer lugar, la idea de la locura, que es algo que para mí es muy trascendente, ¿no? Porque además, ¿quién dice quién está cuerdo y quién está loco? ¿Cómo la normalidad, cómo dividimos la normalidad de lo anormal, ¿no? Y hasta dónde nosotros, justamente regresando al asunto educativo, cortamos nuestras alas creativas para adecuarnos a lo que los demás quieren ver de nosotros, porque si no parecemos locos, ¿no? Y entonces ahí están tantísimos niños a los que se les diagnostica trastorno de déficit de atención, que están medicados, que los llevan con el psiquiatra porque están locos, ¿no? Y pues probablemente quizás sean artistas, sean personas más libres que quieren escribir, que quieren crear, que quieren soñar, etcétera. Entonces, digamos que la escritura teatral te permite habitar todos esos universos y como eventualmente lo más hermoso de la dramaturgia es que se va a volver, entre comillas, real dentro de lo ficticio, pero digamos, va a ocupar un espacio real, es físico, entonces va a haber cuerpos, va a haber voces y va a haber un espacio. Y cuando uno ve que la locura que uno escribió sí puede ocupar un lugar en el mundo, cambian los paradigmas. Uno rompe con todo eso que pensó que era lo que debía de ser y te das cuenta de que la realidad es una construcción y que si la realidad es injusta la podemos cambiar y que si no cabemos en esa realidad es porque la realidad está mal, no nosotros, y que podemos hacer modificaciones y que la historia, por ejemplo, se puede contar de maneras distintas, ¿no? Que, por ejemplo, si nos han dicho hasta el cansancio que o Benito Juárez era este personaje, o Maximiliano era este personaje, o la Malinche, o etcétera, de pronto nosotros decimos, ¿quién cuenta la historia? ¿Quiénes nos cuentan la historia? ¿Quiénes son los, pues sí, los ganadores, ¿no? Entonces, ¿qué tal si lo cuento en el teatro, desde otra perspectiva?
desde alguien, o cuento algo que no se había contado de este personaje histórico y muestro un claro oscuro, ¿no? En un personaje que solo se decía que era luminoso, o un personaje que solo se decía que era oscuro, cuento otra faceta. El teatro nos humaniza y creo que esa es la labor de la dramaturgia, generar preguntas, abrir espacios para el claroscuro y ocupar el espacio para generar otras realidades posibles, para que las personas puedan soñar otras realidades posibles. Creo que esa es una labor también educativa en ese sentido. No didáctica en el peor de los... porque a veces esto, ¿no? Como el teatro que enseña, ese a mí, yo estoy muy peleada con eso, ¿no? No se trata, porque caeríamos en el mismo error de pensar que nos toca decirles a las personas cómo tienen que pensar. No, el teatro educa a través de las preguntas, de el compartir lo humano. Entonces, eso es lo que me fascina de escribir teatro ya desde hace 20 años. Comparto completamente contigo esta parte en donde dices que no es como este teatro en donde te van a decir qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Sino esto que tú mencionas desde que te lleven a diferentes escenas, diferentes momentos, diferentes historias, para que tú reflexiones, ¿no? Y desde tu propia identificación, pues puedas, como tú bien dices, ¿no? Soñar o ver otras perspectivas, ¿no? Esta parte, como decía, de 360 grados que puedes tocar en el teatro para generar diferentes perspectivas, como siempre lo he dicho, ¿no? No es que las cosas estén bien o estén mal, sino son, ¿no? O sea, las cosas son y como tal, pues abrir un poco la mente, abrir un poco la perspectiva, pues nos lleva a poder entender diferentes realidades, diferentes cuestiones, y que a veces pasas, ¿no? O sea, de entre esto es ficticio o esto es real, ¿no? Porque te identificas, como tú bien dices, te identificas tanto con eso que estás viendo que muchas veces hasta de juego lo decimos, ay, o sea, te sientes aludido, ¿no? En una obra de teatro y sientes que todo el mundo está volteando a verte a ti porque casi se inspiraron en ti, ¿no? Esa es la magia, ¿no? Ese momento mágico en el que se conecta, ¿no? Cuando lo escribes, cuando lo presentas o lo actúas, ¿no? Es maravilloso que tú puedas justamente combinar desde esta parte de escribirlo, presentarlo, ¿no? Y que tú puedas crearte tus propios personajes. Eso es fantástico, porque imagino la intensidad en la actuación cuando tú ya lo haces, ¿no? Cuando tú ya la escenificación debe de ser pues brutal, ¿no? Cuando tú realmente has escrito para ti mismo, pues no, la verdad es que sería súper interesante, y seguramente algún día tendremos la oportunidad de poder ir a disfrutar una puesta en escena de ustedes, de su compañía, porque perdón, no en vano tienes esta trayectoria tan sólida, tan contundente, y que pues se dejó ver un poquito en el video que presentamos, y que a propósito de esto lo hicimos para que se viera desde lo que es, ¿no? Mariana, a mí me gustaría preguntarte desde tu experiencia en teatro y esto, tú ¿cómo crees que el teatro forma a las personas? Sí, yo sé que nos has venido diciendo esta parte del autoconocimiento y de esta relación que has venido haciendo con la educación y esto, pero una persona que ahorita está pensando en este momento decir, es que sí, o sea, sí me llama la atención el teatro, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro de una historia que tenemos. Tenemos un programa que se llama Cuando el corazón canta. Y entonces también este programa está dirigido por una doctora en arte, ¿no? Entonces lo que los niños cantan, pues no es reggaetón precisamente, ¿verdad? Ni es que no es porque esté mal o esté bien, ¿no? Pero no es la línea que queremos, porque además este programa es hacer coro, o sea, hacer coros, células corales que promuevan la paz y que promuevan valores y esto, ¿no? Tampoco es que tiene que ser aburrido. Pero los niños cuando se inscribieron
para esta parte del coro, ellos estaban esperando de verdad cantar a Maluma y a y así como pajaritos, solamente abrir la boquita y cantar, ¿no? Entonces, de repente se les rompe como esta idea de, no, pues es que yo quiero ser cantante, pero pues quiero ser cantante como Thalía o quiero ser cantante como lo que ven, ¿no? Cuando hay un fondo más fuerte de esto y una transformación en la persona más grande, ¿no? ¿Cómo es esa transformación en el teatro? Pues yo creo que podría resumirse un poquito, por ejemplo, pues en la segmentación entre, yo sé que se habla mucho también en la educación acerca de esto y en muchos otros ámbitos, pero por ejemplo entre lo moral y lo ético, ¿no? Como sabemos, la moralidad está compuesta principalmente por esta división entre lo bueno y lo malo, prácticamente, ¿no? Para ser un poquito sintéticos. Y viene de afuera, justamente. Entonces, así como esta música que oyen estos chicos en todas partes porque hay un bombardeo, ¿no? Entonces sí, que si Maluma, que si el reggaetón y todas estas cosas, no tienen que ver realmente con su personalidad o quiénes son ellos, sino con, una vez más, como lo repetimos, con valores impuestos sobre todo por el mercado, ¿no? Y tanto muchas cuestiones, o sea, los valores realmente tienen que ver con la ética más que con la moral, o sea, la ética es lo que uno mismo decide. ¿Qué voy a hacer yo y qué no voy a hacer yo? Porque realmente creo en eso, no porque alguien externo me haya dicho que tengo que creer o no creer en eso. Entonces, por eso lo ejemplifico de esa manera, ¿no? Eventualmente cuando ya un niño, una niña, tiene contacto con el teatro, de pronto es muy normal, por ejemplo, cuando yo he dado talleres para jóvenes audiencias, que lo primero que hagan es pues repetir los modelos que han visto en la televisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, ay, te voy a matar como el soldado, no sé qué, o soy Naruto, o soy Dragon Ball, o lo que haya de moda, ¿no? En ese momento. Y entonces al principio ellos interpretan todas las caricaturas que han visto. Y entonces poco a poco, conforme uno va proponiéndoles otros juegos, ellos se van dando cuenta de que ellos son generadores también de posibilidades, ¿no? Lo que hemos hablado hoy. Entonces, de pronto es decir, no lo que me han dicho que está bien o está mal, ¿no? Porque pues es lo mismo, si a un niño uno le dice, no debes de escupirle a tu compañera porque te van a regañar. No, no es por eso que no tienes que escupirle a tu compañera, no tienes que escupirle a tu compañera porque ella es un ser humano igual que tú, que siente y que no puedes humillar a la otra persona. Eso es diferente que no hacer las cosas porque me van a castigar, que no hacerlas porque sé, yo mismo, me siento identificado con la otra persona. Y el teatro te ayuda a identificarte con la otra persona, no a que sea una cosa exterior, que le tenemos miedo al castigo, que repetimos las cosas que están de moda, que hacemos lo que todos los demás dicen. No, me sensibilizo ante la vida del otro y tomo decisiones pensando en que los demás existen. Entonces, no es el temor al castigo, sino eso. Y decirle al otro quién soy y no tener miedo de decirle quién soy, ¿no? Entonces, y de una manera muy divertida, además, ¿no? O sea, cuando ya los niños empiezan a jugar de verdad, cuando ya no tienen que repetir el capítulo de Dragon Ball, sino que ellos inventan. Y todos hemos visto y todos jugamos así en algún momento de nuestras vidas o lo seguimos haciendo los que nos dedicamos al teatro porque jugamos para siempre. Pero todos hemos visto esa cosa tan emocionante, ¿no? De, oye, y mira, este árbol era la cueva del león que tenía 8 patas. Sí, sí, sí. Y entonces el otro le dice, sí, y además de que tenía 8 patas, vivía con un castor que volaba, ¿no? Y entonces todo es sí, ¿no? Sí, el dragón tiene el león tiene 8 patas, sí, el castor tiene alas. Y no dices no, te empiezas a emocionar con lo que el otro dice, ¿no? Y te das cuenta de que no estás repitiendo el capítulo de la caricatura, sino que se te ocurren cosas y porque el otro acepta lo que tú estás diciendo, te emocionas. Porque estamos ahorita en la cultura de la negación, ¿no? Ahorita estamos en el Facebook, por ejemplo, en las redes sociales, estamos juzgando, 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 ¿no? El que no piensa como yo es un tonto, no sabe nada, ni de política, ni de arte, ni de lo social, nada, ni de filosofía. Y nos estamos queriendo convertir en personajes visibles, todo el tiempo visibles.
Y el teatro te permite esto que decíamos, desaparecer un poco, estar tranquilo con... porque no eres tú el que está siendo visto, sino la historia que estás contando. Y entonces eso te da tranquilidad, ¿no? Y te permite ser aceptado dentro de esa ficción que estás creando. Es un descanso. Entonces, yo creo que sí, para la educación, esto creo que para todos los que quieran acercarse al teatro, háganlo para descansar de las redes sociales, háganlo para encontrar su propia ética personal, háganlo para soñar y para ser aceptados y aceptar. Es el lugar donde menos prejuicios van a encontrar, ¿no? No se puede hacer teatro con prejuicios, no se puede. Ya. Sí, es que Gaby, mira, ahorita escuchando a Mariana, de verdad, o sea, habíamos como contemplado alguna perspectiva, ¿no? De lo que la experiencia de hacer teatro y de ir a una función de teatro te deja, ¿no? O te permite. Pero escucho a Mariana y de verdad, o sea, me retumban todo el tema de las habilidades para la vida, ¿no? O sea, hablamos del autoconocimiento, pero esta cuestión de la plasticidad del pensamiento, ¿no? Y de la emoción, de poder como construir escenarios, desde ti, o sea, ese pensamiento creativo, pero también el pensamiento crítico, ¿no? O sea, justo por lo que decía Mariana, ¿no? O sea, esta presentación de claroscuros, de blancos y negros, de que pues hay otro lado, ¿no? En todas las cosas y que es importante adentrarse de ese otro lado para tener una visión más completa, ¿no? Entonces, ser parte del teatro o acudir a teatro, pues también es este aporte, ¿no? Esta suma a, como persona, desarrollar habilidades para la vida y a tener un espacio que, pues esto, ¿no? O sea, que es lo que siempre hemos, argumentado en el colegio, ¿no? O sea, que las personas no repitamos esquemas, precisamente, que las personas no nos quedemos con una sola versión de las cosas, sino que busquemos más, ¿no? No solo que esperemos a que nos den, sino nosotros nos preocupemos y nos ocupemos por buscar otra mirada y otra visión de las cosas, ¿no? Y el teatro te ofrece todo esto. Sí, así es, y así lo veo, esta generación de estas habilidades y estas competencias, porque no solamente en esta parte como blanda, ¿no? Sino también te genera lo que nos decía Mariana, esta disciplina, ¿no? Este respeto hacia lo que estás haciendo, estas tablas, ¿no? Por eso de ahí viene, yo me imagino esta cuestión de tiene tablas como en el teatro, ¿no? Porque al final es esa estructura que te deja pues ir transitando por la vida, pero con esa formación. ¿Sí es así, Mariana? Sí, no, completamente. O sea, a fin de cuentas se trata justamente de poder regresar a la realidad, ¿no? No quedarse perdidos en en la ficción eternamente, sino que al contrario, hay un libro maravilloso que yo les recomiendo muchísimo, y de verdad esto también para personas que no hacen teatro, que nunca han ido incluso al teatro, y esto seguramente los incitará a buscar las actividades teatrales, pero independientemente de eso, el libro funciona muy bien. Se llama Impro, de un autor que se llama Kate Johnston, y es maravilloso que todos sus ejercicios sirven para la vida. O sea, si ustedes, así, cualquier capítulo que ustedes quieran leer, nada más para sentirse mejor, cuando se sientan ansiosos, si revisan alguno de los ejercicios, muchas veces esos ejercicios se pueden hacer en solitario. Tiene, por ejemplo, no sé, un capítulo que se llama Originalidad, por ejemplo, ¿no? Y habla de este asunto de que cómo nos peleamos ahorita con ser originales, ¿no? Y entonces cuando uno quiere ser creativo, uno dice, ay, uno empieza a pensar que su idea es muy tonta, ¿no? Y entonces se castiga uno solito, de, ay, no, esto que se me ocurrió es muy tonto, se le va a ocurrir algo mejor a mi compañero. Y entonces te castigas y anulas. Y dices, ay, no, esto tampoco, hasta que te bloqueas completamente. Y entonces él dice, no, es que todos somos originales porque cada persona nació en una situación distinta, ¿no? Entonces, o sea, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, por ende, no eres igual que el otro. Por ende, se te va a ocurrir algo distinto porque tu experiencia, porque hoy a las 5 de la mañana uno se bañó y el otro no se bañó, ¿no? Y ya eso te cambió la experiencia y te volvió distinto. Entonces, Johnston dice, pues es que hay que trabajar con la propia experiencia, con la propia vida, ¿no? Entonces, lo que nos pasa en la vida es lo que usamos. No es que las cosas salgan de la nada, ¿no? Sino al contrario, es la capacidad que tenemos para creer en nuestra intuición creativa.
y creerle a nuestro intelecto, que nuestro cerebro hace solitas las cosas, nuestro corazón y nuestro cerebro hacen solitas las cosas. Entonces, es ponerle el campo de juego y que solito haga el clic, ¿no? Para que la historia se vaya construyendo. Muy bien. Pues a mí me gustaría, Mariana, que nos invites a qué están realizando ahora en la compañía, qué están promoviendo, y invítanos porque creo que la mejor forma también para mantenernos con todo esto que hemos venido hablando es yendo al teatro, ¿no? Claro. De repente decimos, es que, pues sí me gustaría ir al teatro, pero no hay, ¿no? Y nos vamos más hacia cuestiones, como tú bien decías hace rato, comerciales y esto. Hay que alimentar el alma, y el alma se alimenta a través del teatro. Entonces, invítanos al teatro. ¿Qué están haciendo ahora? Cuéntanos, Mariana. Muchas gracias por preguntar y por permitirme también invitar a todo el mundo. Claro. Justamente acabamos de estrenar una obra. Es un monólogo también. Ahorita pues no queremos tener a muchos actores en escena para garantizar también la seguridad de todos los espectadores. Estamos en el Museo de la Ciudad y bueno, la obra, yo sé que el título suena un poquito fuerte, pero no se preocupen, es para adolescentes y adultos y no es tan tremenda. Se llama el Bastardo de los Medici. Y es acerca de una organización imaginaria que nosotros le pusimos la Liga Medici de México, y es una reflexión de una mujer que habla acerca de la idea del arte, justamente, o sea, como todos los prejuicios que nosotros tenemos cuando nos confrontamos con una obra de arte, ¿no? Entonces, teníamos mucho la imagen de la Mona Lisa, por ejemplo, que está metida en una cajita de vidrio y uno no puede acercarse y hay miles de turistas entre tú y el cuadro, y entonces tú crees que la Mona Lisa es lo que te han dicho justamente que es, y es muy difícil de pronto encontrarnos con el arte. Pero la obra también trata de manera muy importante acerca de la crianza y de la maternidad. Sobre todo trata de eso, de cómo nuestros padres creen que nosotros somos sus pequeñas obras de arte y los podemos decepcionar, y para nosotros es terrible decepcionarlos. Entonces esta es una comedia, no crean que es una tragedia, no, es una farsa, porque creo que la risa permite que uno entienda mejor las cosas y que duelan menos y que uno pueda transitarlas. Entonces el personaje pues sí, tiene una mamá tremenda que depositó en ella un montón de expectativas, y pues la hija siempre ha sentido que le ha quedado mal a la mamá, que es una fracasada, ¿no? Entonces, ¿cómo lidia con eso para liberarse y convertirse en una obra de sí misma, hecha por sí misma? No tenemos que hacer la obra de arte de nuestros padres. Entonces, tiene mucho que ver con la educación, muchísimo, porque la madre la educa muy rigurosamente y la hace que se aprenda Hamlet completo y que se aprenda toda la dinastía de los Tudor, de arriba abajo y en orden alfabético, y es una madre súper inflexible porque quiere convertirla en una gran persona cultísima, etcétera, y la hija nunca alcanza las expectativas de la madre, ¿no? Entonces, me parece interesante que estamos hablando justo acerca de esto y que la obra trata acerca de esto. Entonces, si alguna vez se han sentido así de, no he cumplido con las expectativas de papá o de mamá o de sus ídolos, porque a veces no son ellos, sino las imágenes paternas del gran maestro o la gran maestra, pues esta obra es para ustedes. Está en el Museo de la Ciudad, jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche, todo mayo. Y quienes lleguen diciendo que vieron esta entrevista, les vamos a dar un descuento especial del 2x1. Ay, muchas gracias, muchas fabuloso. gracias. Me sonó a tantas historias en la consulta. Sí. Sí, hay mucha gente que justo va a terapia por eso, por esa imposición. Muy bien. Oye, Marta, entonces tenemos Mariana, tenemos esta presentación el jueves con 2x1 a nuestro auditorio, a quien refiere esta entrevista. Y bueno, Gaby, pues de verdad, o sea, el gusto de encontrar en esta actividad, o sea, no estábamos cerrados, pues, o sea, no estábamos equivocados al tener en cuenta como esta actividad como un complemento muy importante a lo que nosotros hacemos en el Colegio de Pedagogos. Sí, sin duda, porque al final reitero esto que hemos venido diciendo, ¿no?
tanto toda esta parte que nos ha compartido Mariana sobre pues los valores que genera el teatro, las habilidades, las competencias, la disciplina, la parte de poder pues promover, ¿no? hacia una persona más integral. Entonces, al final, esto también es educar, ¿no? Esto también nos lleva hacia esta parte, y que hoy, como lo presentábamos al inicio, también Mariana, seguro lo estabas escuchando, esta actividad en donde pues se nos ocurrió, ¿no? Y de verdad fue en un momento en donde decíamos, ¿qué hacemos con una querida amiga también tuya, Laura, que nos está inyectando sobre este camino y este amor hacia el teatro? Llega con nosotros de una forma, muy afortunada para nosotros. Decíamos, bueno, ¿qué hacemos contigo, Laura? A ver, vamos a pensar, ¿qué hacemos contigo, no? No hay copias que sacar. Sí, ¿qué podemos realizar contigo en donde también sea algo que aprendas para ti, que se quede para ti, y esto? Y a la par estábamos también viendo qué hacíamos con nuestros amigos de Circo Social, y así de verdad dije, bueno, pues ¿por qué no hacemos algo los tres, ¿no? Y un día que no se nos da mucho a Alejandro y a mí esta parte de ponerle nombre a los programas, pues así, ¿no? De repente estábamos con Laura en un meet y platicando y esto, y dijimos, pues ¿por qué no? Circo, maroma y teatro, ¿no? O sea, en estas actividades en donde pues vamos a desarrollar y vamos a buscar que las niñas y los niños que entren, el que participen en estas sesiones que vamos a tener así denominadas, pues se lleven esto y este amor que podamos nosotros transmitir, este amor hacia el teatro, y que más adelante quizá, porque no, podamos hasta establecer un mayor vínculo con Mariana, y sin comprometerte, pero por qué no, quizá tener un taller después de teatro para niñas y niños, en donde pues ayudemos a esto, ¿no? A descubrir pues hoy creo que el compromiso de todos nosotros hacia estas generaciones que vienen atrás de nosotros es pues esto, ¿no? Generar mejores seres humanos, personas, como tú bien decías, el teatro humaniza. Pues esto también debe de ser a partir de la educación, ¿no? Tenemos que tener una educación que humanice, y con esto pues poder tener un mejor lugar en donde vivir y convivir todos, ¿no? A la par. Entonces, pues a mí de verdad me encantó este programa. Los invitamos a que vayan al Teatro de la Ciudad, jueves, viernes y sábado, ¿sí, verdad? A las 8 de la noche. Sí, en el Museo de la Ciudad, que está en la calle de Guerrero 27 Norte, es donde está la estatua de Francisco Cervantes, donde todos se sacan fotos y está con su gato. Hay una escultura ahí enfrente para que identifiquen. Ahí estaremos. Y encantada por lo que dicen, yo feliz de sumarme también para dar talleres ahora para pequeños, que de verdad lo necesitan muchísimo ahorita también, por esta situación difícil por la que hemos atravesado. Sí, pues el proyecto Circo, Maroma y Teatro, justo lo que decíamos, ¿no? Será este primer acercamiento con toda esta riqueza que tenemos, estas tres partes, ¿no? En nuestras manos, esto que podemos ofrecer para esto, ¿no? Para el conocimiento y la edificación de las personas, ¿no? Desde los mismos niños. Entonces, Mariana, ¿algo que quieras agregar? No, pues nada más agradecerles, y siempre hablar sobre teatro y vincularlo además con la educación, pues es una maravilla, un agasajo, y muchísimas gracias, me encantó escucharlos y conversar con ustedes. Gracias a ti. Gracias Mariana, de verdad creo que hoy todos pues nos sentimos muy contentos con este espacio, nos inyectaste esta pasión que tienes por el teatro y por escribir y por todo esto que tú desarrollas, y que es justamente lo que queremos pues inyectarle a nuestra audiencia, ¿no? Y que con esto pues sea solamente como este primer acercamiento, y que posteriormente pues indaguen más sobre los temas que aquí tocamos. Gracias por tu tiempo, gracias por toda tu disposición y disponibilidad, y por aceptar esta invitación. Esperamos pronto estarte viendo en el teatro.
pues seguramente tienen todas las medidas, entonces, de esta nueva forma de vida, y creo que nos viene muy bien, ¿no? Si ahora podemos salir un poquito, ir al teatro nos va a abrazar el alma. Así que ya lo saben, acompañen a Mariana en este monólogo, y gracias, Mariana, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues bien, Gaby, esto también es educar. Encontramos nuevamente, ¿no?, una organización donde nos permite afirmar que esto también es educar, el teatro también es educar. Así es, y pues muchas gracias a toda la audiencia que tenemos hoy y que tenemos en futuro, porque esto también se transmite por YouTube, por Spotify, y bueno, se queda en el Facebook. Así es, y pues consulten y sigan las redes de este grupo, de las Sabandijas, para poder conocer esta y otras actividades que tengan próximamente. Nosotros estaremos en un nuevo programa la siguiente semana, y pues como siempre agradecemos a Radio Empresarial Querétaro, a Grandeza de las Mujeres Mexicanas, por este espacio, y pues con mucho gusto les esperaremos en la siguiente emisión. Así es, hasta la próxima. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, muchas gracias.